empresa pueda ser competitiva en el mercado, como lo plantea el teórico Ronald H. Ballou en su libro Logística, Administración de las cadenas de suministros, es necesario analizar el funcionamiento de las mismas para ofrecer estrategias que se pueden adaptar mejor a situaciones imprevistas. En cuanto a la justificación de este trabajo, es el siguiente. Durante la crisis epidemiológica del COVID-19 se vieron afectados ciertos sectores económicos. Uno de ellos fue la industria automotriz en México. Esta es una de las industrias más importantes en la economía mexicana, de la cual dependen de forma directa o indirecta una gran parte de trabajadores mexicanos, pues la industria automotriz en México, en nuestro país, genera el 20% del empleo manufacturero, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía INEGI. Se vieron afectados las empresas internamente como externamente, habiendo una ruptura en las cadenas de suministros. Ante la saturación de importaciones, se vieron obligados a buscar proveedores locales e incluso retrasar entregas, con la consecuente alza en los costos de operación en México, ocasionando un problema general en las exportaciones, dando a entender que la cadena de suministros tiene que ser más flexible a posibles cambios externos o internos para evitar pérdidas en la economía mexicana. Y bueno, este trabajo ayudará a obtener más información para futuras investigaciones con el fin de evitar pérdidas monetarias y de empleos, además de implementar si las medidas ya establecidas han sido suficientes para mantener el habitual dinamismo que se tenía en años previstos a la pandemia. Ahora, mi metodología. Este trabajo partió de un problema específico, como lo fue la pandemia por el COVID-19, que afectó a la economía mexicana y a la cadena de suministros en el área automotriz de la zona Bajío en los años 2011 a 2020. Utilizando el libro de metodología de investigación de Sampieri y con lo que se ha investigado, se puede deducir que el enfoque es mixto, que incluye el cualitativo por el uso de estadística, la prueba de hipótesis, además de análisis de causa y efecto, y cualitativo, donde explora los fenómenos a profundidad. Los tipos de investigación que se utilizaron en este trabajo, según Mario Tamayo, es la investigación descriptiva, que comprende el registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la composición o procesos de los fenómenos. En este caso queremos saber sobre cómo el COVID-19 ha cambiado a la sociedad en cuestión económica dentro del país de México. Otra es la investigación correlacional, que permite medir e interrelacionar múltiples variables, en nuestro caso sería la cadena de suministros y la pandemia. Otra es la investigación evaluativa, que tiene con el fin la aplicación de la metodología evaluativa mediante procesos investigativos o hechos y fenómenos que requieren ser modificados. En cuanto a la distribución geográfica de la investigación, se escogió el Bajío mexicano, compuesto por los estados Querétaro, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, San Luis Potosí y Guanajuato, ya que cuentan con la industria de automóviles más importantes de México, según Forbes. Los fabricantes encontraron esta zona fértil para instalarse, ya que son abundantes en universidades, zonas habitacionales y redes de transporte y comercio. Ahora, el marco teórico de este proyecto es el siguiente. A partir de la información recogida por el teórico Ronald H. Ballou en su libro Logística, Administración de Cadena de Suministros, en su quinta edición, podemos establecer que es de vital importancia la logística y la cadena de suministros en los negocios, ya que puede ser esencial para proporcionar una ventaja competitiva a cualquier empresa, además de generar ingresos de la misma, donde empieza definiendo la logística y la cadena de suministros. Él menciona que es la parte del proceso que plantea y lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficiente y efectivos de bienes y servicios, así como la información relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes.
En la siguiente diapositiva se encuentran las referencias y eso sería todo. Muchas gracias. No se escucha. Su micrófono, maestro. Gracias. Muy bien, Brenda. Se me olvidaba comentarles a todos que se está grabando estas ponencias, ¿verdad? Entonces, para que tomen en cuenta eso. Entonces, empezamos con la siguiente exposición de García Hugo Lenin. ¿Sí está? Sí, profesor. Aquí me encuentro. Ok, dice cómo la era tecnológica ha afectado a la cadena de suministros a través de sus diversas implementaciones en México y los retos que enfrentaría. Adelante, Lenin. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Hugo Lenin García y les voy a presentar mi proyecto de investigación que se llama ¿Cómo la era tecnológica ha afectado a la cadena de suministros a través de sus diversas implementaciones en México y los retos que enfrentaría? Como planteamiento del problema para este proyecto, se ha identificado un problema en común en la logística de transporte, que radica principalmente en los transportistas que llevan la mercancía del cliente. Y estos problemas varían desde un trato mal hacia el cliente hasta el extravío de la mercancía. Dichos problemas suceden a diario en México. Así surge un planteamiento para este problema, que sería mediante una aplicación que valore el cliente con una puntuación sobre transportista o chofer, así como el servicio, y que además rastree en todo momento al transportista, la cual no sería intrusiva y no violaría su privacidad del mismo. Con esto se corroboraría que se realizarán las entregas en tiempo y forma del producto, entre muchos otros apartados. Por último, esto serviría como retroalimentación para mejorar la aplicación y tener un mejor control. En cuanto al objetivo general del proyecto, es analizar cómo el funcionamiento y avance de una nueva aplicación o software en la cadena de suministros y en el área específicamente del transportista durante la última milla podrá auxiliar en mejoras de las entregas del consumidor final. En los objetivos específicos del proyecto se consideraron dos, que el primero es contrastar el entorno de diferentes países con la misma o parecidas problemáticas mediante el uso de estadísticas, dándole un enfoque mixto para analizar la estrategia, que pueden ajustarse previendo más inconvenientes y desarrollando un mejor control. El segundo objetivo específico es relacionar lo teórico con la práctica, de acuerdo al entorno manejado en la investigación de aplicaciones, que mejoren la cadena de suministros en la última milla de entrega para tener un mejor análisis y conocimiento. En cuanto a la hipótesis que se maneja, que se plantea, la logística de los productos se ha visto afectada durante la última milla debido a hechos como los hurtos y extravíos, en su medida o a causa de un proceso que no lleva la correcta operatividad. Es por eso que se deben implementar las medidas correctivas necesarias para acoplarlas a fenómenos externos que no se calcularon dentro del plan estratégico. En cuanto a la justificación para el proyecto, se tiene. La cadena de distribución se ha visto envuelta en diferentes problemas a lo largo de su historia. Esto desde que se tiene un registro, puesto que no existe una buena localización del producto, sirviendo esta investigación para el desarrollo de una nueva aplicación en la correcta entrega del producto, ya que en la experiencia de muchas personas han tenido percances a la hora de que el servicio se les entregue. Los productos, y no creo que sean las únicas, es aquí donde una adecuada investigación y aplicarla a la práctica lograría reducir los números de dichas entregas por extravío, robo, etc. Con investigaciones y aplicaciones convenientes ganarían todos,
tanto como las empresas en su servicio como los consumidores en su experiencia, ayudando aún más con los problemas de la sociedad, ya que en todo se ve involucrado una logística, tanto de pequeña o a gran escala, proviendo de más recursos como el conocimiento, que pueden ser aplicados más adelante, no solo en empresas logísticas, también aplicaría para proveedores locales que quieren que sus pedidos lleguen y que no se pierdan entre la cadena de suministros. Y también ayudaría a que bajen los costos de operación de preferencia en México. Y bueno, aquí están algunas de las referencias que utilicé para mi trabajo. Muchas gracias. Muy bien, Lenin. Ahora sí que nos están ganando con los tiempos, más apurados. Bueno, seguimos con el siguiente tema. Gawel Romo, Denis, Estefanía, ¿sí está? Sí. Ok, ella va a exponer el tema de legalización de la cannabis, impacto sectorial y económico de acuerdo al marco legal de su producción y comercialización. Entonces, a la hora que guste, Denis. Sí, nada más presento. Voy. Ay, no puedo. ¿Ya pueden ver la presentación? Ya, hija. Ok. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Estefanía Gawel Romo y les voy a presentar, como antes se mencionó, el tema de la legalización de la cannabis, su impacto sectorial y económico de acuerdo al marco legal de su producción y comercialización. Iniciaré con el planteamiento del problema, el cual se establece en el que la cannabis es una droga catalogada en México y en numerosos países como ilícita, tanto legalmente como culturalmente, pese a su reciente aprobación y restringida legalidad. Sin embargo, su consumo por adolescentes y adultos jóvenes ha sucedido desde hace muchas décadas y esta situación probablemente se ha incrementado a partir de la segunda mitad del siglo hasta la actualidad. La Organización Mundial de la Salud señala que Estados Unidos es el mayor consumidor de marihuana a nivel mundial. Sin embargo, México podría convertirse en el mercado controlado más grande de la cannabis. Dando un pequeño contexto, una pequeña introducción de esto, la cannabis se ha consumido desde la época prehispánica con fines religiosos y medicinales. Sin embargo, en 1871 se incorporó como delito el comercio de drogas para casos en los que no se tramitara una autorización que justificara su uso medicinal. Posteriormente, en 1961, se aprueba la Convención Única de Estupefacientes, en la cual se adopta una política internacional de penalización del comercio, elaboración, posesión, compra y enajenación de este tipo de drogas. Con esto se crea una especie de guerra mundial contra el narcotráfico y al mismo tiempo un rechazo cultural hacia la cannabis, porque antes de esto era como muy aprobada, era hasta cierto punto bien vista, y después de estas leyes empieza a tener como cierto estereotipo hacia la cannabis. El objetivo general del proyecto es determinar los beneficios o los principales sectores beneficiados, que tendría el impacto de la legalización de la cannabis con propósitos medicinales y recreativos, al igual que su impacto en la economía de México, así como delimitar estrategias de control dentro del marco legal para su producción, comercialización y uso antes mencionado. Los principales sectores que destacan como beneficiarios sería el sector agrícola, el sector farmacéutico y el sector con el uso del cáñamo. Los objetivos específicos de la investigación son definir los beneficios a nivel sectorial y económico que tendría la legalización de la cannabis medicinal y de la cannabis recreativa,
así como establecer estrategias de control dentro del marco legal de la producción, comercialización y su uso de la cannabis para potencializar el impacto económico y sectorial. Mencionando lo anterior, la hipótesis de la investigación consiste en el desarrollo del plan de negocios con la legalización de la cannabis. Se podría fortalecer la economía mexicana después de la pandemia de COVID-19 y además México se podría convertir en un gran mercado controlado y uno de los mayores exportadores de productos derivados de la cannabis. Con esto se generarían trabajos directos e indirectos, así como atraería inversión al país y los ingresos se podrían invertir en educación, salud y desarrollo. Esta hipótesis surge de un análisis comparativo con países que ya han pasado por este proceso de legalización, como es el caso de Canadá, Holanda y Uruguay, quienes mencionan que uno de los grandes retos fue competir con el mercado negro, ya que a pesar de la legalidad de la cannabis, seguía existiendo el mercado negro, y establecer un precio competitivo y medidas específicas del consumo sería el primer paso para proteger a los consumidores de drogas duras como es el éxtasis, la cocaína y la heroína. La justificación, la finalidad de esta investigación radica en dar a conocer la rentabilidad de la legalización de la cannabis, establecer los beneficios que esto podría traer tanto a la economía como a los principales sectores involucrados que anteriormente mencioné, determinar que con un marco legal estratégico y adecuado para la producción, comercialización y uso de la cannabis, México se podría convertir en un gran mercado exportador de productos derivados de esta misma, potencializando de esta forma la economía e inversión para incrementar los sectores como educación, salud y desarrollo. Como es el caso de Canadá, en su proceso de legalización realizaron estudios económicos en los cuales revelaron que los consumidores gastaron alrededor de 5.7 millones de dólares, los cuales en un mercado legal más impuestos podrían ser invertidos en educación, salud y desarrollo. Además que se crearían alrededor de 220,000 empleos con la industria en el primer año de su legalización. Y hasta aquí está mi investigación. Muchas gracias. Y aquí unas referencias. Sería todo. Muy bien, Denis, muchas gracias por su exposición. Está muy interesante. Pues seguimos con la siguiente exposición. Jiménez Oropesa, José Francisco. Sí, profe. Ok, su compañero tiene el tema del impacto de las regulaciones y restricciones no arancelarias en las relaciones comerciales entre los países. Entonces, a la hora que guste, Francisco. Listo, profe. Ok, gracias. Buenas tardes, mi nombre es José Francisco Jiménez Oropesa, de octavo semestre, grupo 1. A continuación les voy a presentar mi proyecto de investigación que lleva por título El impacto de las regulaciones y restricciones no arancelarias en las relaciones comerciales entre los países, el cual he logrado sacar avante gracias al apoyo de mi asesor, el maestro Edgar Esaúl Vite Gómez. Antes de iniciar formalmente con la presentación, quisiera comentar un poco sobre los antecedentes que dieron pauta para la elección del tema de investigación. La historia del comercio exterior en México se remonta a la época de la colonia española, cuando México se convirtió en el proveedor de materias primas de la metrópoli y limitó su desarrollo productivo, social y económico. Fue hasta el Porfiriato y con la aparición de capitales financieros que nuestro país adoptó rasgos capitalistas y se formó como una economía primaria exportadora gracias a la inversión extranjera, y el país se volvió dependiente del mercado y del capital externo. Finalmente, en 1940, surgen las regulaciones y restricciones no arancelarias para regular la entrada de las mercancías. Posteriormente fue cuando nuestro país cambió su conducta proteccionista por una de carácter librecambista, eliminando las barreras no arancelarias y sustituyéndolas por bajos aranceles. Así es como inicia la inmersión de nuestro país
al mundo globalizado. Pasamos ahora sí lo que sería el planteamiento del problema. La apertura comercial ha motivado a que las empresas se interesen por las oportunidades que otros mercados ofrecen, con el fin de incrementar sus utilidades y poder ampliar y diversificar su mercado. Sin embargo, si no existe una planeación adecuada y se tiene conocimiento sobre los diferentes documentos que son necesarios para efectuar una correcta exportación, se corre el riesgo de fracasar en la misma y generar pérdidas económicas para la empresa. El comercio exterior ha aumentado en los últimos 100 años como una práctica lucrativa. Debido a la mejora de los medios de transporte, cada país exporta los productos en los cuales posee una ventaja competitiva en relación con los demás mercados. Pasando al objetivo general, el cual es medir el impacto de las regulaciones y restricciones no arancelarias por medio de la recopilación de las diferentes medidas que son aplicadas por los países para saber cuál es su efecto en las relaciones comerciales. En cuanto a los objetivos específicos, tenemos 3, los cuales son: el primero es definir qué son las regulaciones y restricciones no arancelarias, en qué consisten, así como su uso y sus efectos. El segundo es establecer las diferentes medidas de regulación y restricción no arancelaria dentro de la legislación mexicana, así como sus autoridades e instancias competentes. Y por último, tenemos que identificar los países que tienen regulaciones y restricciones no arancelarias más estrictas al momento de permitir la entrada de mercancías extranjeras. Pasando a la hipótesis, es cuando los licenciados en comercio exterior conozcan el impacto que tienen las regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior en las relaciones comerciales entre los países, entonces podrán realizar sus operaciones de comercio exterior sin problemas legales y o logísticos. Asimismo, se les facilitará la realización de su trabajo, ya que tienen presente el impacto y eso genera un compromiso y desempeño mayor al momento de realizar sus operaciones. Finalmente, tenemos la justificación. El presente proyecto de investigación surge primordialmente porque el impacto que tienen las regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior es muy grande. Además, es un tema muy interesante y de gran importancia en el ámbito del comercio exterior. México es uno de los principales países que tiene participación en el comercio internacional y de una forma u otra debe sortear diversos obstáculos, o bien limitaciones en materia política y económica. Estas medidas tienen el objetivo principal de reducir la entrada de productos extranjeros al mercado mexicano para evitar afectar a los productores nacionales, lo que permite aprovechar las materias primas e incrementar la economía de la nación. Siendo México uno de los países con más acuerdos comerciales en el mundo, implica la correcta comprensión de las regulaciones y condiciones de acceso al mercado nacional e internacional, es decir, la verificación y adaptación sobre las mercancías que se transitan dentro y fuera del país. Por lo tanto, todos aquellos actores y agentes del comercio internacional deben tener conocimiento sobre ellas. En específico, nuestro país exporta servicios, productos agrícolas, textiles, mano de obra, artesanías, entre otras cosas. Todos estos productos son reconocidos en todo el mundo y han beneficiado a la economía del país con recompensas económicas y relaciones comerciales. En particular, es un país rico en productos agrícolas, posee una gran variedad de climas y una gran extensión de tierra potencialmente laborable que permite el cultivo de diferentes productos. Pero ¿cómo se puede lograr todo esto? Uno de los deberes del empresario mexicano es maximizar las utilidades de la empresa, y esto se puede lograr, entre otras actividades, buscando mercados en otros países. Con esto, la empresa podrá verificar si le conviene o no realizar la exportación a través del análisis de los diferentes entornos, ya sea político, económico, financiero, sociocultural, pero en específico el legal, puesto que de este depende que la exportación se realice o no, ya que las regulaciones se encuentran en este entorno y tienen un gran impacto en las decisiones de los países al momento de exportar. Estas regulaciones pueden ser un gran reto para el sistema de la OMA, es decir, el sistema multilateral de comercio que siguen todas las aduanas. Sin embargo, cumplir con dichas regulaciones ayuda en demasía a proteger la economía del país, resolver las preocupaciones relacionadas a políticas públicas a nivel nacional e internacional,
políticas que van desde técnicas y regulaciones sanitarias, ambientales, o causas comunes como la preservación de animales, vegetales, plantas, así como la correcta aplicación de normas de seguridad en diferentes alimentos. Asimismo, los licenciados en comercio exterior saben y conocen la existencia de las regulaciones y restricciones no arancelarias al comercio exterior y en qué parte de la legislación mexicana se encuentran fundamentadas. Sin embargo, no conocen todos los formatos de las mismas ni el listado de las normas oficiales mexicanas vigentes. De ahí radica la importancia de integrar un documento que conjunte y dé a conocer cuál es el impacto de dichas regulaciones en las relaciones comerciales entre los países. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muy bien, Francisco, muy interesante su participación. Entonces seguimos con la siguiente. Icona Granillo Valeria, ¿se encuentra? Sí, profesor. Ok, vale, ella nos va a presentar el tema estudio comparativo de la aplicación de estrategias por los organismos internacionales para incentivar el comercio internacional en tiempo de crisis del 2008 al 2009 y la pandemia del COVID-19 2020 en México. Adelante, Valeria. ¿Ya se me escucha? Adelante. Ok. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Valeria Icona Granillo, estudiante de la carrera de Comercio Exterior. Y a continuación les voy a presentar mi tema, que por nombre es un estudio comparativo de la aplicación de estrategias por los organismos internacionales para incentivar el comercio internacional en tiempos de crisis económicas. En este caso vamos a tomar 2 puntos, de 2008 a 2009 y la pandemia del COVID-19 en México. Vamos a empezar. Y bueno, con el planteamiento del problema. Partimos desde el punto de la crisis que se da en 2009, ya que a finales de 2008 se dan hechos como la caída de las exportaciones a Estados Unidos. Todo este hecho se da porque Estados Unidos tiene una crisis económica por las hipotecas Suprim, y empezando el 2009, el trimestre, con la caída del PIB del menos 5,1% y posteriormente en el segundo trimestre con el menos 1,5%. En este mismo año, a mediados de 2009, se da el primer caso de influenza en México y posteriormente se convierte en epidemia en México. A mediados de junio, la OMS declara epidemia o pandemia global y pues aquí se da toda una serie de casos como la caída de las exportaciones de la carne porcina hacia Estados Unidos, la caída de uno de los puntos más fuertes de México, el cual es el turismo, y en cambio a principios de 2020, cuando el mundo desconocía aún qué es lo que estaba pasando verdaderamente en China y lo rápido que la enfermedad se propaga por el mundo. En mayo finalmente se da la crisis comercial jamás vista, el desplome de alrededor del 53% de las exportaciones en México. Sus exportaciones totales de ese mes se consolidaron en 14.926 millones de dólares, desde los 32.075 millones de ese mismo año antes. Se hace una comparación del mismo trimestre, pero en años diferentes, y se revelan datos que jamás se había visto estos cambios. Y bueno, como objetivo general del proyecto es conocer las acciones y estrategias y o planes que se han dado los organismos internacionales en respuesta ante la crisis del 2008 y 2009 y ante la pandemia por COVID-19 para incentivar de nuevo el comercio internacional mediante un estudio comparativo en donde se analizarán ambos casos para poder comprender la similitud y diferencias de las acciones. Valeria, discúlpame que te interrumpa, no se están pasando tus diapositivas. Listo, ahora ya. Ok.
Ya se dejó de presentar, vale. Ok. ¿Ya se pueden ver? Ya, Valeria. Sí, ¿Ya? Ok. ahora sí ya. Todo bien. Ok, me quedan los objetivos específicos del proyecto. El punto número 1 es describir en el marco teórico conceptual de nuestra investigación a partir de un análisis documental de la crisis de 2008-2009 y de la presente pandemia en México, más que nada agarrando los puntos de 2020 para darle contexto a los sucesos. Después, en el siguiente punto, describir en la metodología de la investigación, la cual tendrá las características en las que presentaremos y conoceremos las estrategias y planes de acción que han sido planteados por los organismos internacionales para que den respuesta a los mismos países a la reactivación del comercio en ambas crisis. El siguiente punto es descubrir si las estrategias y acciones por parte de los organismos internacionales fueron las correctas a través de un análisis de sus diferencias y sus similitudes de las acciones en ambas crisis. Y bueno, como hipótesis, si bien la balanza de pagos de México se recuperó a finales de 2020, con lo que se comienza en el primer y segundo trimestre, es preocupante. El comercio de México como tal no ha sido controlado de una manera correcta, ya que este año tanto se ha incrementado la deuda externa del país como la inflación también va incrementando cada vez un poco más. Si lo comparamos en 2008 y 2009, el gobierno realizó los esfuerzos por mantener la epidemia en sus manos, teniendo reglas estrictas y estableciendo estrategias como bonos, como préstamos hacia la economía. Y aunque hubo un desincremento en el crecimiento, de cierta manera se pudo controlar. En cambio, a esta pandemia, por más que se le realizaron estrategias para acaparar todos los sectores, la verdad es que faltan estrategias más estrictas para que no haya un caos en el país. Los pocos préstamos y los bonos que se otorgaron hizo que cada vez más familias cayeran en crisis, se perdieran empleos y muchas otras consecuencias más. En este aspecto podemos evaluar que en sí no se apegaron como tal a las recomendaciones de los organismos internacionales. Y bueno, como justificación, se sabe que durante la pandemia los países han sufrido grandes pérdidas por causa del comercio internacional. Las exportaciones e importaciones sufrieron una caída sin precedentes a nivel global y parte de estas pérdidas se suscitaron en el tercer y cuarto trimestre del año anterior. Algunos países optaron por la idea rápida de cerrar fronteras hacia el mundo exterior, impidiendo que nadie entre y salga de sus países para controlar de cierta manera esta pandemia, pero esto impidió que el comercio pudiera recuperarse. Es de gran importancia conocer y saber cuáles han sido las estrategias y las respuestas de los organismos internacionales ante tales suscitados acontecimientos, cuáles fueron las herramientas y planes dados a los países para facilitar el comercio internacional. Y bueno, aquí están mis referencias. Muchas gracias. Muy bien, Valeria, gracias por la exposición. Conseguimos con la siguiente. Limón Gutiérrez Sebastián, ¿se encuentra? Sí, profesor. Ok, Sebastián, su compañero tiene el tema de dependencia americana o emigración europea. Adelante, Sebastián. Sí, profe, gracias. ¿Logran ver la presentación, compañeros? Ya. ¿Se ve completa? Sí, Sebastián. Gracias. Bueno, mi nombre es Sebastián Limón Gutiérrez, soy de octavo semestre del grupo 1 y mi tema es la dependencia americana o emigración europea. Bueno, el planteamiento del problema. Iniciamos con esto, el efecto de la pandemia del coronavirus sobre el motor del crecimiento de México. El problema real que nuestra economía se basa de exportaciones y teniendo un socio comercial como Estados Unidos hasta cierto punto es muy importante. Pero cuando hay situaciones extraordinarias como la ahorita citada, hace crear un contexto o una realidad de que no solo podemos depender de alguien económicamente, porque si el socio comercial bloquea, sube aranceles o cierra fronteras, nuestro
nuestra economía exportadora se verá detenida en 2/3 partes, ya que en eso es lo que representa Estados Unidos para nuestra economía. El comercio exterior tira del crecimiento de la economía mexicana. Sebastián, Mande. se está viendo, pero no la presentación. Se ve PowerPoint, pero no tu presentación. O sea, Ok. no avanzan las diapositivas. ¿Ahí ya se ven? Seguimos en PowerPoint. No sé si tengas pantalla completa. Dije, analiza, dejo de presentar y voy a presentar. Sí. Ujú. Ahí ya pueden ver. Seguimos viendo tu documento desde PowerPoint. Te recomiendo que eso sea lo que transmitas. Salte de presentación completa. Sebas, Sí. Sí. ahí donde tenías tu presentación de PowerPoint, dale clic en el último icono que está cerca del Zoom para que abra toda la presentación del tamaño de completo y no solo te Perfecto. quedes en el PowerPoint y ya así las vayas pasando. Perfecto, gracias. Se supone que ya, ¿no? No, ya ves que está comentarios y hay como 4 iconos. Dale en el último, en el que está cerca del Zoom. Ahí, dale clic. Comentario cerca del... Aquí. No me aparece ninguno, changos. Bueno, intenta así, si no, te recomiendo que salgas de presentación pantalla completa y solo presentes PowerPoint. Es que estoy presentando la ventana de PowerPoint. Entonces sigue así, es que no avanzaba. Ok, voy a poner toda la pantalla a ver si ya se puede y cambio. O dale F5 como te recomiendan tus compañeros. Sí, ya estaba hecho en F5, yo podía ver mi PowerPoint transmitiéndolo. Es la situación con el... no te preocupes. ¿Ahí lo pueden ver? A ver, dale a avanzar. Sí, ahora sí, ya estamos en la misma. Perfecto. Sí. Sí. Ok, me quedé en la cita. El comercio exterior tira del crecimiento de la economía mexicana. En las ocasiones donde el comercio exterior cae, también la economía mexicana cae. El motor del crecimiento de México. María de la Mora, que es la subdirectora de Comercio Exterior aquí en México. Bueno, el objetivo general del proyecto es encontrar la mejor comercialización del producto y aumentar la cadena de suministros a la Unión Europea, eficientar la logística a países europeos para así dejar poco a poco la dependencia americana y que nuestra economía deje de depender solamente de un solo país y nos enfoquemos en mercados diferentes para poder potencializar el mercado nacional en el mercado europeo. Aunque el proceso sea tardado, eliminar la dependencia económica, diversificando la economía en otros países. Bueno, los objetivos específicos del proyecto es crear rutas logísticas para la optimización de los productos a Europa, un crecimiento de productos exportables de México a Europa, crear nuevas barreras arancelarias o no arancelarias para poder nivelar la balanza comercial de México a Estados Unidos, analizar los resultados que se hagan para la realización de este proyecto y viendo si es factible para la economía mexicana. Bueno, ya hablando de nuestra hipótesis, analizando el problema o la realidad de este se basa en hechos. Asimismo, como los socios comerciales número 1 de Estados Unidos en la actualidad, eso hace en datos que la economía esté en constantemente movimiento por un solo país y afirmando una vez más la dependencia de uno. Lo que se busca con el proyecto es afianzar lo que ya se tiene en el camino, específicamente en el mercado europeo. En base a los tratados actuales, podemos ver el interés de la Unión Europea en la exportación del producto. Asimismo, tenemos que tener una buena alianza comercial tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, que en la actualidad ha sido completamente distinto. De forma cuantitativa y con los datos recabados del comercio exterior, se analiza cómo nos ayudará el hecho de diversificar nuestras exportaciones y comercio a Europa, y no enfocarlo en Estados Unidos, así teniendo un crecimiento anual en otros lados, y no solo en el país
con el cual será un proceso tardado económicamente hablando, pero con un riesgo completamente distinto a solo depender de un socio comercial que abarca las 2/3 partes de nuestro mercado. Y bueno, por último, la justificación. En la actualidad todos sabemos el gran potencial que tiene América del Norte, pero realmente es el único mercado al que podemos llegar con tal potencial. En este tema se eligió para analizar y enfatizar nuevos mercados, nuevas rutas logísticas que se pueden desarrollar con países de la Unión Europea, ya que si nos enfocamos en nuevos mercados, sería un mayor competidor global. Se sabe que la cercanía de América del Norte es nuestro mayor mercado, pero potencializar nuevos mercados y nuevas rutas logísticas para no solo depender de un solo país, sino tener un sustento y fiabilidad en otros países del mundo, en este caso, la Unión Europea. Y bueno, estas serían mis referencias. Gracias. Muy bien, Sebastián. Gracias. Continuamos con la siguiente exposición de Mera Martínez Diana Laura. ¿No se encuentra? Mera Martínez Diana Laura. Parece que no está, entonces lo dejamos pendiente por ahorita. Pasamos al siguiente, que sería Morales López Eber Gabriel. Eber Gabriel no está, tampoco. Bueno, sería el siguiente, Pérez Cabrera de Diana Estefanía. Sí, aquí estoy, permíteme un momento. Sí, adelante. Ella tiene el tema de la influencia de la gestión aduanal en la microimportación de prendas de vestir provenientes de China mediante el comercio electrónico en el periodo 2015-2021. Ya se ve mi presentación. Ya. Listo. Buenas tardes, compañeros. Un momento. Listo, ahora sí. Bueno, mi tema, como ya lo mencioné, es la influencia de la gestión aduanal en las microimportaciones de prendas de vestir provenientes de China mediante el comercio electrónico en el periodo 2015-2021. Mi profesor responsable de tesis es L. Chávez Gallardo y se las presento. El planteamiento del problema ya lo pueden visualizar. Ya, ¿verdad? Las compras en línea son cada vez más comunes en todo el mundo. En México hemos visto un aumento considerable de ellas, especialmente en las compras de prendas de vestir en sitios web asiáticos. Cada vez es más fácil tener acceso a estos productos, ya que nos bombardean con promociones que nos motivan a comprar en ellos. Nos ofrecen productos con precios por debajo del mercado nacional y la promesa de que no pagaremos impuestos a la llegada a nuestro país. Miles de personas realizan compras en estos sitios web diariamente, lo que sugiere que estamos permitiendo la entrada de miles o quizá millones de prendas de vestir con discriminación de precios con la excusa de que su entrada al país es mediante paquetería. Mi objetivo general del proyecto es analizar el efecto que tienen las decisiones en materia aduanal con respecto al tema de las microimportaciones de prendas de vestir provenientes de China en el periodo 2015
2020 para dar una posible solución. Mis objetivos específicos es realizar un análisis teórico documental sobre la relación de la gestión aduanal entre México y las prendas de vestir provenientes de China mediante microimportaciones. Realizar una investigación descriptiva y explicativa sobre el fenómeno de las microimportaciones de prendas de vestir provenientes de China mediante el comercio electrónico. Conocer el aproximado de las prendas de vestir que ingresan al país mediante microimportaciones, además revisar las posibles soluciones para evitar o controlar su entrada. El cuarto es conocer el proceso que realizan las empresas de sitios web para lograr que sus productos entren al país sin pagar impuestos. La hipótesis. China es el segundo socio comercial de México, lo que ha contribuido al crecimiento de las importaciones de los productos provenientes de este país. La relación comercial entre México y China ha fomentado que México limite el volumen de importaciones durante el periodo 2015-2020. La justificación. De acuerdo con una cita Rosa 2021, la industria textil se estima que tiene pérdidas de 16,000 millones de dólares por mercado ilegal de ropa, afectando empresas y miles de empleos al año. En el 2020 se perdieron más de 50,000 empleos en ese sector. La industria textil aporta el 3.2% del PIB nacional y brinda alrededor de 600,000 empleos formales. Otra cita, USLA 2021, con las microimportaciones de prendas de vestir que ingresan al país, aumentaron estas estadísticas. Se han implementado estrategias para controlar las microimportaciones bajando el monto total a $50 libres de impuestos. Otra cita, Chávez 2020, en el caso de las importaciones de origen chino. Sigue parte de la justificación. La investigación planeada mostrará un problema que hasta el momento ha sido ignorada por las autoridades aduanales, aunque afecte a un porcentaje importante de la población mexicana y a múltiples empresas textiles. Asimismo, se espera que los resultados obtenidos ayuden a crear un diálogo sobre el tema que afecta a la industria. Y estas son mis referencias. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, Diana Estefanía. Seguimos con el siguiente exposición de Reina Estrada Iván. Sí. Ok, su compañero tiene el tema del Brexit, una oportunidad de exportación automotriz para México. A la hora que guste, Iván. ¿Ya pueden ver la exposición? Sí. Ya. Ya se puede ver. Ok. Buenas tardes. Mi nombre es Iván Reina Estrada. Soy estudiante de 8º semestre de Comercio Exterior y a continuación les presentaré mi proyecto de investigación que tiene como tema: ¿es el Brexit una oportunidad de exportación automotriz para México? Inicio con el planteamiento del problema de este proyecto, que es el siguiente. La pandemia por la enfermedad COVID-19 ha causado una crisis multifacética que ha afectado a una gran cantidad de sectores en diferentes industrias. Entre estas se encuentra la industria automotriz, la cual tiene una gran importancia para el desarrollo del país y la economía mexicana. Gracias a esta industria, múltiples empresas ensambladoras han decidido invertir en México, ya sea por su posición geográfica, su mano de obra accesible o los diferentes tratados de libre comercio con los que cuenta. Todo en conjunto hace que nuestro país tenga un alto nivel competitivo. Por esto mismo, es necesario tomar medidas para poder mantener el crecimiento de esta industria, incluso en una situación de crisis. Y una de estas es el aprovechamiento de cualquier tipo de oportunidad que se presente. Como objetivo general de mi proyecto, tengo analizar los efectos que ha tenido la implementación del Brexit
sobre los precios de automóvil en relación de Reino Unido con la Unión Europea, mediante el uso de estadísticas de variación de precios, para poder ofrecer una propuesta que incentiva a empresas que residen en México a exportar más hacia el mercado británico. Mis objetivos específicos de este proyecto son los siguientes: conocer los efectos que tiene el Brexit sobre los precios de automóvil, examinar el ranking de la industria automotriz de Reino Unido durante el periodo de 2016 a 2021, esto para poder conocer mejor el perfil británico de este periodo. Analizar la relación que existe entre el mercado británico y el mexicano, para poder buscar coincidencias que pueden encontrarse en la planta de producción, herramientas de comercio, entre otros. Mi hipótesis es que en esta investigación se pretende confirmar si los cambios que han transcurrido en el Reino Unido debido a la implementación del Brexit, como la eliminación de aranceles preferenciales con los países pertenecientes a la Unión Europea, la consecuente alza de precios en las importaciones desde estos países, junto con las iniciativas para acuerdos bilaterales entre México y Reino Unido, son suficientes para que los automóviles provenientes de México sean más competitivos en esta región. Mi justificación es la siguiente. Con la salida del Reino Unido de la Unión Europea a través del Brexit, este país pierde numerosos beneficios que disfrutaba con una gran cantidad de países europeos, tales como el libre tránsito o los aranceles preferenciales, y con ello vino el aumento de precio en los productos importados desde estas regiones. Si bien esto es una problemática a nivel internacional, también se puede ver como una nueva oportunidad de negocio para muchas empresas extranjeras. Y los principales beneficiados son las empresas que no residen en la Unión Europea. Empresas americanas que tienen fábricas en México pueden aprovechar esta oportunidad para aumentar las exportaciones que hacen hacia este mercado. Gracias a esto, se podría fortalecer el sector de la industria automotriz en México, el cual se encuentra en condiciones inestables debido a la crisis provocada por la pandemia. Por último, estas son algunas de las referencias que utilicé para mi proyecto. Gracias a todos por su atención. Muy bien, Iván. Pues este sería el último, no sé, sí, llegaron las personas que faltaron para darles oportunidad que puedan presentar su trabajo. Mera Martínez, Diana Laura. Y Morales López, Sever Gabriel. Parece que no se encuentran, maestra Lely, entonces no sé qué decidamos, ya no los esperamos más, yo creo que ya no se van a conectar. Yo me contacté con mi compañero Ever y me comentó que tenía problemas de internet, pero que estaba tratando de unirse. Ok, y de Diana Laura, ¿no saben? ¿Qué pasó? No, profe, ya intentamos de comunicarnos con ella, pero no le llegan los mensajes. Bueno, porque todavía tenemos un poquito de tiempo, pero pues, si no se van a conectar, Pues si gustan podemos hacer la sesión de preguntas y respuestas y si llegan cuando terminemos, pues les damos el espacio. Sí, muy bien, me parece perfecto. Entonces abrimos esa sesión de preguntas y respuestas, jóvenes. ¿Algo que quieran comentar? Nadie.
Parece que nadie quiere hablar o comentar. No sé, maestra Leli, si quiere agregar algo. Yo tenía una pregunta para dependencia americana o emigración europea para Sebastián, sobre si esto que tú propones, o sea, en las hipótesis de tu trabajo, no representará el hecho de que se pueda emigrar o de que lo que tú propones es que se haga una mayor exportación, que se promueva una mayor exportación hacia Europa en lugar de Estados Unidos. Entonces, mi pregunta sería más bien, ¿esto no afectará de alguna manera el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Porque en algún momento he escuchado que eso no es como tan probable que se le dé la espalda al TLCAN, debido a las cláusulas que tiene y a estos candados que tiene el mismo tratado, y que de cierta manera evita que México como que expanda sus horizontes al grado que tú lo propones hacia Europa. No sé si me explico en mi pregunta, Sebastián. Sí, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que sí. Obviamente, en diferentes tratados, ya sea el Telecuel, sea el TEMEC, por ejemplo, como usted lo comenta, hay muchos bloqueos, ¿no? Obviamente, lo que no quiere Estados Unidos ni Canadá, por así decirlo, es que nuestra economía crezca, porque pues, prefieren tenernos abajo que poder crecer, ¿no? Aquí el análisis básicamente es poder, y por ejemplo, lo acabo de ver ahora en unas investigaciones, el nuevo balanza comercial que hicieron de México, a pesar de que pudimos exportar a Sudamérica, no aumentó el porcentaje en lo mínimo. O sea, se abrieron muchas fronteras para exportar, ¿no? Pero no se pudo exportar de una forma sólida, ni siquiera aumentar muchísimo. Siguió siendo el 83% hacia Estados Unidos. Entonces, vamos a lo mismo. Lo que queremos ya con los tratados que hay actualmente es poder generar más rutas logísticas a pesar de los candados, digo, y evitar de una forma ciertos candados para poder llegar a más y no solamente depender de lo que es Estados Unidos. No hablo de que a lo mejor digamos, no, me voy a ir con el 50% hacia la Unión Europea. No, ni mucho menos. Básicamente que a lo mejor solo dependa una tercera parte en lugar de dos terceras partes. Y que si hay una crisis económica como la del 2008, que si hay 2009, creo que 2008, no me quiero equivocar, o si hay alguna recesión igual económica en Estados Unidos o Canadá, no nos afecte de una forma importante, ¿no? Teniendo salvavidas que sean la Unión Europea, en este caso que es mi proyecto, o Sudamérica en su defecto, ¿no? Esa es la realidad y obviamente bajo ya la siguiente investigación para el marco teórico y todo lo que venga después, fundamentar de cualquier forma los candados y ver si se pueden librar o realmente es algo que no es factible para el proyecto. De acuerdo, muchísimas gracias, Sebastián. Gracias, profesora. Hay otra pregunta de Carlos Edgardo Contreras y nos dice sobre la exposición del cannabis. La pregunta es, o bueno, él pregunta que si se ha contemplado dentro de la investigación los efectos sociales y económicos que tendría el crimen organizado. Por ejemplo, en caso de una posible extorsión a los agricultores o comerciantes de cannabis, así como el posible acaparamiento del mercado por parte de estos mismos grupos delictivos. Denis, puedes verificar también la pregunta en el chat. Sí, muchas gracias. Justo la acabo de leer. Sí, de hecho, en las pláticas que se han tenido para no solamente la legalización de la cannabis como uso medicinal y con los 38 productos que se han legalizado hasta el momento, sino también en uso recreativo, se están sentando las bases para que justo no pase esto, que en lugar, como en un inicio se mencionaba, las leyes que quisieran implementar para no drogas, en lugar de contrarrestar toda esta parte de narcotráfico y que es simplemente una droga hasta cierto punto sana o estable, que tiene otros usos, no simplemente para recreativos, los consumidores llegarán a otras como son la heroína o el éxtasis. Entonces, con esto mismo de hacer una legalización que no sea
otra vez caer en lo del pasado, ¿no? Que el narcotráfico se aproveche de esto y que saque ventaja de. Por ello es que la investigación se basa en sentar las estrategias específicas que se tendrían que seguir haciendo comparativa, como es con Canadá, Uruguay, que realmente los agricultores mexicanos puedan beneficiarse de esto, que es la base de la investigación. Justo esto, bueno, pues como mencionaba, México sería uno de los grandes mercados controlados de cannabis, ya que es uno de los principales o sea, de los que cultivan, alrededor de 7.400 toneladas. Entonces, solamente queda hacer bien la base de cómo comercializarla, cómo venderla, cómo comprarla, para que no simplemente sea esto de que el narcotráfico se aproveche de los campesinos o de los agricultores en minoría, y que realmente se vea el beneficio de la legalización. Sería todo. No sé si quedó contestada la pregunta. Gracias, Denise. Pues ya nos dirá Carlos qué piensa sobre la respuesta y si fue correcta. O bueno, si le quedó claro. Maestro José Luis. Sí, miren, ahorita checando cada una de sus exposiciones de ustedes, es muy importante considerar todas estas situaciones que hablan ustedes de legalidad, impacto, estrategias y todo lo demás que afecta a nuestro comercio internacional. Pues yo quiero felicitarlos por estos temas y estas investigaciones que ustedes están dando a conocer y que son muy importantes para esta relación que tiene México con el mundo globalizado. Entonces, sí, importante que ustedes aterricen bien sus conocimientos. Ahorita que estaba yo viendo toda la metodología que ustedes están implementando, bueno, la llevan bien de acuerdo a los procesos que se tienen que manejar sobre estas investigaciones. Ojalá y aterricen bien todos sus trabajos y den un buen impacto en este tipo de conocimientos. Y bueno, ya contestó Carlos Edgardo, dice, me parece que es una buena respuesta y que la investigación está abarcando los factores relevantes para que el proyecto de cannabis tenga éxito. Felicidades. Y bueno, igual que su compañero, nosotros igual nos unimos a esta felicitación, jóvenes, de sus exposiciones. Ustedes nos están demostrando que día a día y semestre tras semestre adquieren estos conocimientos y los aplican ya en su vida profesional y práctica. Pues muchas felicidades, jóvenes. Sí, de igual manera me uno a la felicitación y pues nada, seguir trabajando. Muchas gracias por su participación y por el empeño a su trabajo. Gracias, profesora. Muchas gracias. Muchas gracias. Por nada, y si no tienen algún otro comentario, pues hasta aquí cerramos las exposiciones. Ya no se conectó Ever Gabriel, jóvenes. No, estaba apareciendo, estaba intentando conectar sus datos a la computadora, pero pues hasta ahí quedó, no sé. Bueno, no sé, maestra Lely, si ya le dimos algún tiempo, entonces ya cerraríamos con esto sus presentaciones de esta mesa 4 del eje 1. Y pues gracias a todos por la participación a este congreso. Muchas gracias, chicos. Les pedimos también, por favor, antes de que se vayan los ponentes, a los demás les agradecemos mucho su asistencia. A los participantes a esta mesa les pedimos que nos dejen su correo electrónico para poder contactarlos posteriormente, porque me parece que se va a dar un veredicto para la mejor presentación del día de hoy. Entonces, por si llegamos a necesitar contactarlos, les pedimos, por favor, que nos faciliten su correo institucional. Y pues de mi parte creo que sería todo, maestro. No sé si tenga algo más que agregar. Pues no, nada más era eso.
la participación que tenemos en este congreso todos, y pues hacemos una universidad más unida, ¿va? Por este tipo de actividades que nos engrandecen en estos proyectos. Sí, gracias, jóvenes. Y bueno, ya con esto detenemos la grabación.